Hola a todos, bienvenidos de nuevo a blogliterario.com. Hoy os presentamos la reseña de este libro, La tumba del rey, un libro escrito por Carlota Suárez García y publicado por Editorial Uso. Tenemos de hecho este ejemplar que es ya de la quinta edición, un libro que nos ha gustado muchísimo y ahora os lo contamos. El género del libro. Tenemos en este caso una mezcla de géneros para este libro. Por un lado, novela negra o policíaca, ya que veréis que hay varios asesinatos y nos pondremos de lleno en la investigación para intentar averiguar quién es el asesino. Por otro lado, estamos ante un thriller psicológico, una novela de suspense, de misterio, misterio por averiguar qué es lo que sucede en el pueblo de Agaete, donde se encuentran todos los cadáveres y toda la acción del libro se sitúa en este pueblo. Y por último, hay una dosis muy importante también de novela histórica, con constantes menciones de la autora a hechos históricos que veremos un poquito más adelante durante esta misma reseña. El argumento del libro. Nos situamos en Agaete, un pueblo tranquilo de Gran Canaria, donde un grupo de arqueólogos empiezan a excavar una necrópolis aborigen y encontrarán el cadáver de una mujer del pueblo desaparecida en los años 50. El caso adquiere unas dimensiones sorprendentes cuando la policía judicial encuentra 11 cadáveres más en una fosa común. Políticos, empresarios y algunos altos cargos de las fuerzas de seguridad verán comprometidas sus carreras, en este caso que una poco ortodoxa brigada tratará de resolver. La lectura del libro. Tan solo empezar la lectura te das cuenta ya de dos cosas. Por un lado, una prosa, una narrativa de muchísima calidad y por otro lado, la gran documentación por parte de la autora, sobre todo también de la parte histórica, ya que tan solo empezar nos sitúa a la noche, la trágica noche del 4 de abril de 1937 en Agaete. Eran los inicios de la Guerra Civil Española y aquella noche 27 hombres fueron separados de sus familias en el valle de Agaete por parte de los grupos falangistas. Fueron separados, fueron torturados, muertos y desaparecidos. La represión franquista hizo mella en Agaete y esto queda totalmente reflejado y magistralmente reflejado por la autora en este capítulo en cuestión, ya que no solo se limita a narrar los hechos que sucedieron, sino que transmite muy bien lo que pasaron las personas de este pueblo. Logra que te pongas en la piel de sus habitantes y la historia realmente es terrible, ya que pensad que, por ejemplo, en los dos bandos estaban formados por gente que desde niños ya habían vivido y habían crecido juntos. Y bueno, hago foco y menciono este suceso, ya que me ha encantado cómo la autora transmite esta parte histórica de la novela. Por otro lado, estamos ante un thriller, un libro lleno de asesinatos y una investigación policial, con lo cual es un libro ideal y que recomendamos mucho para los amantes de este género, de la novela negra, del thriller, del suspense. Muy importante, creo que por varios motivos es un libro en el cual interesa mucho estar muy atentos, prestar mucha atención durante toda la lectura. Y de hecho el libro no es muy grande, no es muy extenso, son 350 páginas, lo cual ayuda también a tomarlo con calma y estar muy atentos. ¿Por qué digo esto? Pues bien, en primer lugar porque tenemos varias historias que avanzan en paralelo, que se narran en paralelo. Por un lado, varios grupos de personajes en el presente durante la investigación. Por otro lado, también personajes del pasado, digamos, que es lo que sucedió a mediados del siglo XX. Y por otro lado, también tenemos lo que sería, para decirlo de alguna forma, el diario que escribe el asesino. También interesa estar muy atentos porque, bueno, en general hay muchísimos personajes, hay muchos personajes, y también porque se narran hechos reales. Entre todo lo que es ficción en el libro, también hay bastantes hechos que sucedieron en realidad. Y a mí personalmente me gusta muchísimo con este tipo de libros a irme documentando a medida que leo y contrastar con Google, en este caso, pues qué hechos sucedieron y poder ver incluso fotos de lo que sucedió, ¿no? Y un ejemplo en este libro sería, por ejemplo, cuando se descubrió el cadáver de un aviador alemán. Aparte de hechos, los sitios que aparecen en el libro son reales. Por supuesto que existe Agaete,
Pero también existe el Maipés de Agaete, donde se encuentra un cementerio con más de 700 tumbas. Y también encontraréis en el libro un árbol genealógico, os lo puedo mostrar aquí, que como veréis no es muy extenso, pero a mí personalmente me ha sido súper útil irlo consultando de vez en cuando para ver exactamente los vínculos entre distintos personajes del libro. Por último, y para cerrar este apartado de la lectura, deciros también que durante la lectura nos hemos encontrado con bastantes toques de humor que, bueno, personalmente también me han gustado mucho. Los personajes del libro. Como os decía, hay muchos personajes en esta obra, entre personajes del pasado, personajes del presente, y bueno, yo os diría que en general están todos muy bien trabajados. Llegarás a empatizar con las principales protagonistas, que son Valeria y Soledad, son pareja. Valeria, veréis que es muy feminista, y Soledad pues tiene problemas bastante importantes con el alcohol y con el intentar escribir su próxima novela. Pero sobre todo llegaréis a empatizar mucho con personajes femeninos de lo que sería el pasado, de mediados del siglo XX, como Evelia, Encarnación o Clara, que son víctimas de un patriarcado llevado al extremo, de malos tratos, de abusos, que sin duda alguna seguro que os harán estremecer. Y por contra, deciros que no todos, pero la mayoría de personajes masculinos que aparecen son detestables y les llegaréis a coger muchísima manía. Y por último, sobre los personajes, para no extenderme mucho más, deciros que se formará una brigada de investigación de lo más peculiar y variopinta que os podáis imaginar. El final del libro. En este caso estamos ante un thriller o novela negra en la cual ya sabes durante toda la obra quién es el asesino. No es el objetivo del libro que lo descubras, esto ya lo ves. El objetivo es que descubras cuáles son sus motivaciones, que descubras también dónde se encuentra actualmente o si lo lograrán finalmente capturar o no. En este sentido, pues deciros que el final está muy bien, me ha gustado muchísimo y todo queda muy bien atado. Muy bien, pues vamos con la valoración. Estamos en este caso ante un muy buen libro, me ha gustado muchísimo y la nota en este caso es de un notable un 8 sobre 10. Aparte de todo lo mencionado, decir que cuando terminas de leer casi que te apetece viajar, ¿no? Ir al pueblo de Agaete, visitar el Maipés y visitar muchos de los sitios que se comentan en el libro. Y bueno, cuando esto sucede, ¿no? Cuando tienes esta sensación, es que hay muy buen trabajo de la autora. Hay muy buen trabajo de documentación en este libro. Y por eso os diría que no os perdáis para nada la nota final de la autora del libro, donde se especifica muchísimo cómo se documentó, dónde estuvo, con quién estuvo durante todo este trabajo de investigación y de documentación. Al mismo tiempo, también nos cuenta qué es real y qué es ficticio o qué es lo que ha modificado sobre lo que sería la realidad. También me reitero en que me ha gustado muchísimo, aparte de ser un thriller y una novela negra, que me ha gustado muchísimo esta componente histórica, lo que sería la parte de novela histórica. Creo que hay muy buen trabajo y empatizas mucho sobre todo con las mujeres que en su día fueron víctimas de este patriarcado tan excesivo, ¿no? O tan exagerado que había sobre todo a mediados del siglo pasado. Os encontraréis durante la lectura con sucesos muy duros y no tan solo relacionados con los maltratos propios de lo que es el patriarcado que comentaba anteriormente, sino también con incluso abusos a menores. El libro es también una dura crítica a todo ello y a lo que es el uso del poder para lograr tales fines, que queda reflejado en el libro a través de empresarios o incluso de policías corruptos. Muy bien, pues hasta aquí la reseña de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre digo, seguidnos en nuestro canal, es muy buena oportunidad para descubrir nuevos libros y estamos también en redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter y nuestro blog www.blogliterario.com. Hasta la próxima.